Un buen día compañeros e ingenieros, nosotros somos el grupo número 13 y les vamos a hablar sobre el tema de epigenética. Nuestro grupo está conformado por Desailly Juárez, Ever Herrera y José Blanco. El objetivo principal es entender el concepto de epigenética y su campo de estudio. También conocer los principales tipos de marcas o modificaciones epigenéticas y el reconocimiento de los mecanismos epigenéticos como fuente adicional. También vamos a familiarizarlos con los métodos experimentales y de desarrollo de plantas resistentes empleados para analizar modificaciones epigenéticas. Y también vamos a entender el papel que desempeñan estos procesos epigenéticos en distintos aspectos de los ciclos vitales de las plantas. Bueno, las plantas tienen que ajustar a través del tiempo continuamente su fisiología y crecimiento, adecuándose a las condiciones medioambientales cambiantes. Este dicho ajuste implica intricada red de señalización, cuyo efecto final es la activación o represión de genes necesarios para adaptarse a los cambios en el ambiente. En estos procesos de adaptación desempeñan un papel crucial, ya que cambios moleculares reversibles en la cromatina, constituida por el arrollamiento del ADN alrededor de proteínas denominadas histonas. Bueno, en sí tenemos muchos conceptos de epigenética, de lo cual encontramos que es un campo emergente de la ciencia que estudia los cambios hereditarios causados por la activación y desactivación de los genes, sin ningún cambio de la secuencia de ADN subyacente al organismo. También podemos encontrar otro que es el estudio de los cambios en la función de los genes que son hereditarios, que no se pueden atribuir a alteraciones de secuencia de ADN. Por lo que sabemos, la epigenética es una rama de la biología que estudia la modulación de la expresión del genotipo hacia un fenotipo particular, como el estudio de los cambios en la función genética que son heredables, pero no modifican la secuencia de nucleótidos en el ADN. Bueno, en sí podemos decir que la epigenética nos cuenta acerca de la célula, en una manera de definir la célula que es diferente que si simplemente miramos los niveles de expresión génica. Cualquier tipo de célula que miremos tiene patrones epigenéticos especializados, de lo cual encontramos dos tipos de modificaciones, que es la metilación de ADN y la modificación de las histonas. Durante el tiempo, la metilación de ADN se ve alterada en el cáncer, por lo que sí sabemos cuál es el patrón normal de metilación. Y luego observamos el patrón de metilación de un tumor. Entonces podríamos ver los cambios que estaban teniendo lugar y cuáles son los genes afectados. Los dejo con mi compañero José Carlos. Bueno, compañeros, ahora es importante hacer una aclaración que en comparación con los animales, las plantas muestran un extraordinario grado de plasticidad que les permite sobrevivir bajo distintas condiciones ambientales, compensando así su falta de movilidad. Eh, Muy claro es que, por ejemplo, en el reino animal, no suele ser común que de una generación a otra, perdón, haya una variación genética, pues, que varía bastante, pues, grande, por decirlo así, sino que los cambios se van dando a través en un espacio de distintas generaciones y son cambios mucho más paulatinos. Sin embargo, las plantas sí presentan esta facilidad, que es que de una generación a otra pueden haber elementos genéticos completamente distintos. Pueden desarrollarse resistencia, pueden desarrollarse genes que alteren características productivas, etcétera. Tanto en animales como en plantas, la diferenciación celular está controlada por mecanismos epigenéticos, como lo mencionaba anteriormente nuestro compañero. Estos mismos mecanismos determinan la organización de la cromatina.
Dentro de los mecanismos más comunes tenemos la proteína del grupo Polycomb, abreviado PSG, que esta mantiene la represión estable de los genes que no se necesitan en un determinado estado de diferenciación celular, es decir, suprime dichos genes. Esta es crucial para el establecimiento de una memoria de diferenciación. Desafortunadamente, la información que se tiene del funcionamiento de esta maquinaria no es muy conocida aún. No se sabe cómo se induce, por ejemplo, cómo se modula o cómo se reprime de acuerdo a las necesidades de la planta. Sí se sabe que la planta lo hace, que estos genes varían, pero no se sabe a ciencia cierta o aún no se ha estudiado a suficiente profundidad por qué, cómo lo hacen. Siguiente diapositiva. No, nosotros sabemos que las plantas están en continuas adaptaciones, no solo a cambios estacionales, sino también a distintos tipos de estrés. Esto modifica su cromatina mediante marcas epigenéticas. En algunos casos, estas marcas persisten en ausencia del estímulo inicial, proporcionando así una memoria molecular de eventos experimentados por la planta. Es decir, la planta almacena esa información que anteriormente, en una generación anterior, se encontraba bajo influencia de algún estímulo. Sin embargo, la siguiente generación no se encuentra bajo influencia de ese estímulo, pero aún en su memoria molecular o su memoria genética, aún guarda los eventos, los resultados de los eventos experimentados anteriormente. No se sabe a ciencia cierta si estos cambios epigenéticos pueden transmitirse a las siguientes generaciones, de generación en generación. Como les mencionaba anteriormente, los estudios sobre este campo aún están prematuros. Tales cambios, que incluyen diversas modificaciones químicas de las histonas y del ADN, como hemos visto, reciben el nombre de marcas epigenéticas. Estas marcas permiten la persistencia de patrones estables de actividad génica e incluso, como lo mencioné anteriormente, en ausencia de ese estímulo inicial y proporcionan esta memoria que les mencionaba. Este proceso de adaptación es clave en cuanto a los cambios moleculares reversibles que se dan al nivel de la cromatina, que está constituida por el enrollamiento del ADN alrededor de las proteínas denominadas histonas, que este es básicamente el proceso por el cual se va formando y sintetizando el ADN. Siguiente diapositiva, por favor. Uno de los casos mejor conocidos del control epigenético en respuesta a cambios ambientales es respecto al frío en la floración. Bueno, como nosotros sabemos, existen plantas de climas templados, existen plantas de climas tropicales, subtropicales y climas fríos. En cuanto al de clima templado, estas hacen coincidir su fase de floración con periodos en los que se dan condiciones ambientales o favorables para que su floración ocurra. Cuando las condiciones de temperatura dicha floración. La clave de estas variaciones, de este ajuste, reside en un proceso denominado vernalización, que impide que la planta florezca a menos que recuerde la experiencia de un periodo prolongado de frío. Como lo mencionaba anteriormente, esa planta generaciones anteriores o en épocas anteriores se vio afectada por un estímulo y ante ese estímulo generó una respuesta. Pues cuando ocurren condiciones similares, ella recordará el estímulo específico o las condiciones específicas que desencadenaron un proceso y comenzará a aflorar de nuevo cuando sus condiciones lo permitan. Durante el invierno tiene lugar un silenciamiento epigenético progresivo y estable de un gen denominado FLC mediante una histona multitransferasa que transfiere
3 grupos metilo a la listina 27 de la histona H3. Este es el mecanismo que sigue durante invierno este tipo de plantas de climas templados. Se crea así un punto de anclaje para factores que condensan la cromatina alrededor del gen FLC, lo que silencia, por decirlo así, por expresarlo así, de forma estable este gen de represión floral y permite la floración cuando llegue la primavera. Este es el mecanismo por el cual la planta guarda la memoria de dichos eventos. En cuanto a la epigenética y el desarrollo de plantas resistentes, los cambios epigenéticos pueden provocar nuevas características físicas sin alterar la secuencia de los genes. Esto permite que las plantas respondan más rápido a los cambios en su entorno y facilita la expresión génica variable de una generación a otra, como les mencionaba anteriormente. Es por eso que las plantas pueden variar tanto en comparación con la evolución o los cambios que puede sufrir otra especie, que son mucho más paulatinos y lentos. La secuencia de genes que se transmite a las células hijas no es el único factor que determina las características de las células y los organismos. Existen cambios químicos en el material genético que no alteran la secuencia de ADN subyacente. También desempeñan un papel en el control de qué genes están o activos o inactivos. Es decir, también hay una influencia del medio para la expresión de ciertos genes. Aunque los genes estén presentes en la secuencia de los nucleótidos, no necesariamente quiere decir que van a expresarse. La metilación es una de esas marcas epigenéticas que implica la adición de pequeños grupos químicos o bases específicas en el ADN. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora sí, esa es mi parte. Ahora lo dejo con mi compañero Ever, que seguirá ahondando en el tema de la metilación. Bueno, entonces ahora vamos a aclarar ciertos puntos que son bastante claros y bastante importantes en cuanto a lo que estaba hablando mi compañero. Vean, la metilación del ADN es un mecanismo epigenético usado por las células para controlar la expresión génica. Varios mecanismos existen para controlar la expresión génica en eucariotas, pero la metilación de ADN es una herramienta epigenética de uso general de transmisión de señales que puede reparar genes de la posición de off. Vean, durante últimas décadas, los científicos han hecho diversos descubrimientos sobre la metilación del ADN o DNA, que es relativamente lo mismo. Y como es vital, está en varios procesos celulares, tales como revelado a nivel del embrión, como la desactivación del cromosoma X, en la del genómico, en la supresión del gen, en carcinogénesis y estabilidad del cromosoma. En las plantas hay muchos ejemplos adicionales de alteraciones en la cromatina inducidas por cambios en el ambiente. La mayoría están relacionados con respuestas a estrés, ya sea biótico, que aquí pues incluimos los herbívoros y agentes patógenos, o abióticos, que pues aquí ya vendrían siendo como la sequía, el estrés osmótico o el frío intenso. En algunos casos, dichas alteraciones afectan al otro componente de la cromatina. La única marca epigenética detectada en el ADN hasta la fecha es la metilación de citocinas, que tiene un papel represor sobre la actividad de los genes. La metilación es llevada a cabo por ADN metiltransferasa, y en plantas de las citocinas metiladas suelen encontrarse en regiones con secuencias repetitivas. En las plantas, la metilación de ADN es borrada por desmetilasas que extirpan las citocinas metiladas para que sean sustituidas por citocinas sin metilar, un mecanismo que no se ha detectado en animales. Estudios recientes han revelado que los procesos antagónicos de metilación y desmetilación del ADN regulan genes necesarios para la respuesta defensiva de las plantas a patógenos no virales. Miren,
Una de sus funciones de este punto es inhibir la actividad de elementos transponibles para evitar su diseminación descontrolada por el genoma. Pero cabe aclarar algo muy importante, que es que también participa en las regulaciones, como quien dice, en genes en conjunto, o mejor dicho, en bastantes genes. En plantas, la metilación de ADN, como les dije anteriormente, pues es borrada por desmetilasas que extirpan las citocinas metiladas para que sean sustituidas por citocinas sin metilar. Que cabe aclarar que este mecanismo pues no se ha detectado en animales. Estos genes están normalmente metilados y por tanto inactivos, pero tras la infección son activados por acción del ADN desmetilasa. Curiosamente, muchos de ellos contienen en su zona reguladora secuencias derivadas de transposones. Ello sugiere que en plantas algunos elementos transponibles han evolucionado para convertirse en módulos reguladores que permiten el control epigenético de genes en respuestas a estrés. Miren, pues esa es como pues la base en cuanto a lo que es la epigenética. Y nosotros como grupo, pues al final nos planteamos dos comentarios que redundan bastante en cuanto al tema. Y pues nosotros decidimos como quien dice, en estos dos comentarios, pues dejar un poco más claro y por si alguien no entendió, entonces pues aquí termina como de entender lo que es la epigenética. Y en el caso de las plantas, pues se puede decir que la epigenética es un conjunto de reacciones químicas y demás procesos que modifican la actividad del ADN, pero sin alterar su secuencia. Considerar las marcas epigenéticas como factores no genéticos nos alejaría de la verdadera visión de la disciplina científica. Las marcas epigenéticas no son genes, pero la genética moderna nos enseña que no solo los genes influyen en la genética de los organismos. La epigenética reinterpreta conceptos conocidos y desvela nuevos mecanismos mediante los cuales la información contenida en el ADN cada individuo es traducida. La epigenética nos afirma que no solo es importante el gen, sino el ambiente en el que se desarrolla y también se produce. Entonces, no sé si también algún compañero tiene algo más que aportar. Yo aportaría, compañeros, que, bueno, la importancia de fomentar el estudio de estos mecanismos más a profundidad, ya que es gracias a estos mecanismos que las plantas incluso van o que influyen sobre su morfología, sobre su fisiología y en general ese tipo de cambios se generan a base de estos mecanismos, cambios que pueden favorecer o no la producción, pero que al final ocurren gracias a estos mecanismos. Bueno, entonces ya como conclusiones podemos decir que las plantas, al ser organismos sésiles, no pueden adaptarse conductualmente o migrar al instante, por lo que las respuestas epigenéticas dinámicas pueden ser particularmente cruciales para la supervivencia de las plantas en un entorno cambiante. Las variaciones epigenéticas que permiten a las plantas adaptarse a los factores ambientales que cambian rápidamente sirven como base para la selección natural y otros procesos evolutivos en las respectivas escalas de tiempo. Ya que la epigenética tiene efectos de todo el ciclo de vida de las plantas con una repercusión tan destacada como puede ser la morfología floral, el aporte de individuos, incluso existe la variación a nivel de intraindividual, que es esencial seguir avanzando en el estudio de estos procesos de manera encarecida, ya que aún nos queda mucho por comprender sobre el funcionamiento y las secuencias de estos mecanismos. Aquí hay algo, la bibliografía que cada uno de ustedes puede consultar y también enriquecerse más acerca del tema. Bueno, entonces esto es todo de nuestra parte. Espero pues haya sido comprensible
les haya gustado la presentación y pues hayan podido entender un poco sobre en lo que redunda pues lo que es el tema de la epigenética. Tengan todos buenas tardes.